quien es neurocirujana, especialista en columna. Ha comenzado la semana de la columna y la verdad es que escucho a tantas personas quejarse de dolores que perduran durante mucho tiempo, hasta llegar a un diagnóstico preciso, a un tratamiento adecuado. Es un sufrimiento, la verdad, para muchas personas tener este tipo de patologías, pero para saber cuáles son las más frecuentes, cuáles son las opciones y oportunidades de tratamiento y de un diagnóstico oportuno, justamente lo hemos convocado a la tarde de Aries. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte. Hola, Vale, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, antes que nada. Y bueno, buenas tardes a la radio audiencia también. Y bueno, empezamos la Semana de la Columna. Hoy es el Día Mundial de la Columna, donde se celebra o se festeja la actividad física. En realidad es poner movimientos para evitar una patología de columna. Justo estábamos charlando y me preguntaban de cómo prevenir las patologías de columna, teniendo un peso adecuado, haciendo actividad física. Hoy por hoy el ritmo de vida que uno lleva, ¿no es cierto?, que sale a la mañana, que tiene uno o dos trabajos, se hace complicado. El sedentarismo, El sedentarismo. las malas posturas. Hoy podríamos decir que para las personas en este momento. que están todo el tiempo, ¿no?, sentados, muy sedentarios, la tecnología ayuda, contribuye muchísimo a ser mucho más eficiente nuestro trabajo, pero indiscutiblemente permanecemos mucho tiempo en forma pasiva y es muy difícil a veces, por lo que planteabas, incorporar la actividad física en agenda diariamente tal cual está previsto para tener una mejor calidad de vida. Exactamente, es difícil por muchas veces la distancia que hay entre un gimnasio o el salón de actividades físicas, ya sea que uno haga musculación o baile en un gimnasio, en un salón, o puede ser zumba o pilates o yoga. Yo creo que toda actividad física es válida. Creo que también depende de cómo uno está adaptado a esa actividad física. Si uno tiene sobrepeso, si uno tiene ya algunos años, por ejemplo, de 45 para arriba, 50, y quiere empezar una actividad física... No estoy incluida. No, pero por favor, nunca se le no estoy pregunta a una mujer la incluida, edad. estoy por los 42. Y bailando zumba, haciendo el esfuerzo, ahí con Nelly Herrera, que nos pone en movimiento y nos obliga a ponernos en movimiento. Yo creo que es un abordaje multidisciplinario. Creo que lo ideal es tener un peso adecuado. Por ahí un nutricionista nos puede dar una noción de cómo estamos. Zumba de buenas a primeras en una mujer, digamos mujer, porque la mayoría son mujeres, ¿no? Sí. Pero de buenas a primeras puede causar algunas molestias. Entonces hacer un entrenamiento previo de 2 o 3 meses con caminata, bicicleta. Lo hice, de hecho en Nelly Herrera hice como un circuito cardiofuncional, en primer lugar para comenzar a entrar en ritmo, porque también tenemos que ser realistas. Si estamos muy pasivos y de repente queremos hacer un circuito funcional sin una asistencia de un preparador físico, o si queremos hacer spinning, no es tan adecuado, doctor. Exactamente, podemos lesionarnos de buenas a primeras. Entonces, como una de las premisas dentro de lo que sería la actividad física es estar listos para esa actividad física y comenzar con algo tan simple como una caminata. Uno dice por ahí, no tengo tiempo, pero bueno, dedicate por lo menos 20 o 30 minutos a una caminata diaria. Con eso es suficiente como para mantener un ritmo y luego empezar con algún tipo de actividad física. Si también estamos mucho tiempo sentados en nuestro trabajo, levantarnos, caminar, elongar cada 30 minutos. Cada 30 minutos me levanto, estiro las piernas no solamente por la parte de la columna, sino por la parte vascular, para evitar las varices, para tener ese tipo de problemas a nivel de las articulaciones, rodillas, caderas. El cuerpo humano está hecho para moverse. Hoy por hoy, vos decís, la tecnología nos ayuda mucho, es verdad, nos ayuda en la parte laboral, pero en la parte física, la verdad que no nos está ayudando. El perjuicio, de hecho, y creo que es necesario compatibilizar. De hecho, hoy muchas personas trabajan online todo el tiempo desde casa, ¿no? Y qué importante es decir, bueno, si no me muevo tanto, incorporar en agenda la caminata, si no me muevo tanto, levantarme y desplazarme en ciertos momentos del día para los que trabajan en oficinas, en administración pública, para los que están todo el tiempo sentados, además de las malas posturas, ¿no? Que también, de hecho, existen hoy fisioterapeutas abocados a la reeducación postural, lo cual también es un desafío conectado con la salud de la columna. Exactamente, vos hablaste de los kinesiólogos, los fisioterapeutas, ellos son
el primer bastión, digamos, de ataque de este tipo de patologías. Cuando alguien tiene una lumbalgia, muchas veces va a un médico clínico o un generalista, le indica unos analgésicos y una fisioterapia y probablemente una radiografía. Entonces, probar con eso 1, 2, 3 meses. Si el dolor persiste, si es un dolor que se va a la pierna, bueno, en ese caso ya consultar con otro especialista que seguramente ya nos pedirá una resonancia magnética, ya un especialista de columna. Hablando de las patologías más frecuentes, ¿vale? Lo más frecuente es la hernia de disco. Hay dos tipos de hernias de disco en los pacientes jóvenes. La hernia de disco blanda. El disco es como un cartílago que se encuentra entre las vértebras que protruye y aprieta un nervio, que es una rama del nervio ciático, por eso duele toda la pierna. La otra está formada por las hernias duras de disco, que son hernias ya calcificadas, pero se le suma además el paso del tiempo y la artrosis a nivel de la columna. Hablemos de la parte lumbar, que es la patología más frecuente, en un 75% de los casos. Entonces tiene mucho que ver la franja etaria también, y la solución en las mismas. Como digo, siempre el primer bastión de ataque es la fisioterapia, analgésicos, reposo, elongación, yoga, pilates, RPG, como bien vos lo dijiste. Me inclino por yoga. De hecho, bueno, estoy practicando meditación desde hace muchos años y la verdad es que nunca más volví a tener contracturas musculares, lo cual es un paso, digamos, hacia lo que significa eliminar estrés y hacerlo de forma consciente a través de los ejercicios de respiración que vienen muy bien. Vamos a seguir hablando, doctor Leonardo Failá, sobre lo que implica este desafío de cuidarnos, de generar espacios, ¿no? Hoy es el Día de la Alimentación Saludable, así que también es una jornada interesantísima para aquellos que todavía no pueden conectarse con la salud y es bueno hacerlo a través de profesionales. SOS también nos acompaña en este desafío con esta propuesta para bajar de peso saludablemente y nos conectamos con vos hasta las 4 de la tarde en este desafío por Aries. Y es muy interesante hablar sobre columna y habrás escuchado a muchas personas que hoy tienen dificultades, patologías que son como crónicas, frecuentes, dolores, hasta discapacitantes, podríamos decir, porque de hecho cuando te duele la columna es como que no encontrás ni posición ni alivio. Ahora, ¿cuáles son las patologías que llevan a esas situaciones de no poder trabajar, de no poder desplazarte? Me ha sucedido una vez con el nervio ciático, ¿no? Y de repente estuve unas horas y hasta que, bueno, me infiltraron y pude salir del paso, pero son situaciones que preocupan. De hecho, doctor Leonardo Failá, como neurocirujano, ciertamente hoy te especializás en columna y es tu gran desafío diario. Así es. Hablando de las patologías más frecuentes, como habíamos dicho, las hernias de disco, y hablando de cuáles son los causales, tiene mucho que ver, por ejemplo, la actividad que uno realiza, el tipo de actividad laboral. Hay muchos pacientes que por su actividad sedentaria, llámese conductores, por ejemplo, choferes de corta distancia, larga distancia, taxistas, remiseros, bueno, en fin, todas personas se dediquen a una conducción de 8 o 12 horas diarias, su misma posición hace que traten de jibarse, decimos nosotros, que es jorobarse hacia adelante. Entonces muchas veces se bajan del auto, hacen algún tipo de movimiento y el paciente te refiere quedo duro. Comienza con un dolor súbito en la zona lumbar y muchas veces se puede irradiar o no a la pierna, que en el transcurso de los días se va pasando. O si no, algún paciente que realice actividad, por ejemplo, un trabajador de la construcción o alguien que trabaje realizando esfuerzos en una fábrica, que si bien no está sentado todo el tiempo, pero se encuentra realizando tareas de esfuerzo y muchas veces puede contar con el equipamiento adecuado, que es una faja para su trabajo, pero muchas veces la faja no es suficiente y el paciente en este caso hizo un mal esfuerzo y también se produjo una hernia de disco. Pero también hoy hablamos con el anestesiólogo, hoy operamos una paciente joven de 23 años, flaquita, de 55 kilos, con una hernia de disco también. Entonces también hay algo constitucional, una debilidad ligamentaria que hace que el paciente sea propenso a una hernia de disco ante cualquier maniobra súbita que realice. Ahora, existen muchos mitos y creencias en torno a lo que significa una cirugía de columna y de hecho has divulgado ciertamente la endoscopía de columna, me pareció muy llamativa la convocatoria, digo, a las personas, ¿no? A que tomen conciencia de que existen nuevos caminos, nuevas opciones
y oportunidades de poder sanar aplicando tecnología, conocimiento y avances científicos en este sentido. ¿Cuál es la realidad, doctor? Seguro. Estamos justamente en estos últimos 2 años en el advenimiento de la cirugía endoscópica de columna, que eso es algo muy nuevo. Hace unos 20 años atrás, unos traumatólogos comenzaron con esto, pero no tuvo mucha difusión, no tuvo mucho auge, y la verdad que ellos discontinuaron su práctica. Y a nivel mundial ya se está instaurando desde hace 5 años aproximadamente. Entonces, a través de incisiones muy pequeñas se puede trabajar con un endoscopio. Para dar un ejemplo, y la gente puede entenderlo de una forma más simple, es como se sacaban las vesículas antes, la colecistectomía, decimos nosotros, sacar la vesícula, que se hace una incisión en el abdomen, y hoy por hoy ya es común que el cirujano general saque la vesícula por videolaparoscopía, que se hacen unas incisiones pequeñitas y a través de unos brazos, unas pinzas, se saca la vesícula a través. Esto vendría a ser lo mismo, pero a nivel de la columna. Qué importante. Ahora este método, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo comenzaste a incursionar? ¿En qué momento de tu vida profesional? Esto fue hace aproximadamente 4 años. Uno tiene que tener la formación general primero, para saber, digamos, primero tienes que saber lo macro para poder ir a lo micro. Entonces comencé con la especialización en Santiago de Chile, de ahí en Colombia, en Bucaramanga, que es una ciudad muy chiquitita, pero que tiene mucha incidencia de patología de columna, en Bogotá, de ahí hicimos algunos cursos también en Chicago, en Florida, que esos son workshops, son cursos cadavéricos. La verdad que por ahí Estados Unidos tiene más flexibilidad con este tipo de... Con la práctica. Con la práctica, exacto. In situ, podríamos decir. Exactamente, en nuestro país, si bien es accesible, pero no hay tanta flexibilidad ni legislación a la hora de realizar un curso cadavérico, lo cual sería muy bueno, no solamente para nuestra especialidad, sino para todas las especialidades. De hecho, existen hoy personas que trabajan con prótesis, 3D digo, y se hacen todas las prácticas de operación, de esta práctica quirúrgica, utilizando estos elementos, que son muy similares a lo que es el cuerpo humano en sí mismo. Exactamente, sí. De hecho, acá en Salta contamos con 2 o 3 diseñadores 3D muy habilidosos, pero a los cirujanos nos gusta lo real, entonces nos gusta mucho la parte cadavérica. He visto que tenés tu columna. Sí. Digo, sí. En el consultorio. Esa sí es una 3D para que la gente no tenga miedo. Para que tengan idea, ¿no? Porque por allí nos hablan de columna y creo que todos sentimos mucho temor. Seguro. Respecto a lo que puede ser una intervención. Creo que una persona cuando hablas de columna asocia inmediatamente con la posibilidad de quedar en sillas de ruedas, digo. Creo que es la imagen más próxima que tiene el paciente. Exacto, eso es un mito hoy por hoy. La verdad que ya somos muchos los especialistas que realizamos microcirugía de columna, endoscopistas no somos muchos todavía, pero la microcirugía de columna también tiene su margen de seguridad muy grande. Hoy contamos con el monitoreo neurofisiológico también, que es opcional, muchas veces la obra social lo cubre o no, que un neurólogo, un fisiatra, un neurólogo conecta es como hacer un electrocardiograma pero de los nervios, por así decirlo. Se llama electromiograma, neurofisiología intraoperatoria, por lo cual el paciente digamos, uno puede ir avanzando y sabe si está dañando un nervio o no. Por eso el riesgo de lesión es muy bajo. Siempre está, no digo que no está, pero los porcentajes son muy bajos. Mínimos. Muy bajos, son mínimos. Y no es tan invasiva, una endoscopía no es tan invasiva como eran operaciones realizadas, digo, hace algunas décadas atrás. No hace tantas décadas atrás y actualmente también se siguen realizando. Sí. Lo importante es que el paciente se instruya y él mismo, ya el paciente, requiera la microcirugía de columna y la endoscopía de columna. Por ejemplo, te iba a contar una anécdota. Hace 1 año y medio más o menos estuve en China, en Shanghái, en el Ruijin Hospital, y ahí estaban operando más o menos entre 20 y 30 casos por día. La verdad que era un espectáculo, digamos, para nosotros como cirujanos tener una experiencia así, porque eran 10 quirófanos con cirugías simultáneas, entonces uno podía ir y ver lo que más le interesaba. Muchas veces lo dejaban colaborar a uno de forma activa, así que bueno, la verdad que he tenido la suerte de tener esa experiencia y aprender bastante, porque acortás los tiempos. No es lo mismo ir a un centro y ver 10 cirugías o 15 en un mes que ver ese número por día. La casuística, como le dicen. En definitiva, es lo que habla de la experiencia
y de poder derribar ciertamente los mitos a través de la práctica y de la confianza que se le brinda al paciente, ¿no? Para poder acceder, y sobre todo en el norte del país, hablamos de Salta, hablamos de pacientes que por allí dudan de las capacidades de los médicos locales y consideran que solamente en Buenos Aires o en otras provincias van a encontrar la solución al problema. Así es, pero vos fíjate que hoy nos vienen a buscar de otras provincias. Y de otros países limítrofes. Y de otros países limítrofes también, exactamente en el caso de Bolivia. Bueno, tengo muchos colegas que reciben pacientes de Tarija, que lo tenemos muy cerquita, así, y muchos otros de Santa Cruz también. Pero también tenemos pacientes de Chile, tenemos pacientes de Paraguay, pacientes de Uruguay. Ponte a la abuelita, ¿no? Grato para nosotros y nos llena de orgullo muy como enriquecedor. institución y como equipo también, porque confían en nosotros y bueno, los resultados. Esto es como volar un avión, como cualquier práctica, es horas de vuelo, horas de práctica, pacientes y casos, entonces bueno, uno con cada caso aprende, con cada caso se enriquece y puede traspolar esa experiencia al paciente siguiente. Vamos a seguir junto al doctor Leonardo Failá, quien es neurocirujano, especialista en endoscopía de columna, porque estamos hablando de una semana de la columna vertebral donde va a responder a inquietudes, a los planteos que ustedes quieran realizarle a través de las redes sociales, porque está hiperconectado el doctor Failá y seguramente vas a poder contar por allí con algunos datos de la realidad que de alguna manera te entusiasmen para realizar la consulta del caso en forma más seria y más profunda, pero siempre es bueno el primer acercamiento para conocer qué es lo que se propone en Salta puntualmente cuando hablamos de cirugías de columna. 15:53, esa es la hora en la República Argentina, nos conectamos con Marcela Celaya, que llega de esta forma, con estética y láser. Doctor Failá, de hecho, ¿cuáles son los desafíos en esta semana de concientización, de sensibilización? Ya mencionabas la oportunidad que tenemos los seres humanos de cuidarnos a través de la actividad física, de preservarnos, digo, en calidad de vida, en años, a través de una alimentación saludable que tiene que ver con ese sobrepeso que a veces provoca también serias dificultades a nuestra columna, sobre las posturas inadecuadas en estos tiempos. Digo, podemos hablar sobre muchos factores que inciden en la salud de nuestra columna vertebral. Exacto. Creo que la premisa de esta semana es el movimiento, es la actividad física. Como estandarte en esta semana, la concientización sería movilizarnos, tratar de tomarnos un tiempo, 4 o 3 veces por semana, 1 hora al menos, para realizar una actividad física, ya sea desde una actividad intensiva como un running o una actividad suave como una caminata, no importa, lo importante es tomarnos ese tiempo para nosotros, concientizarnos de eso. No solamente, como había comentado, por la salud de la columna, sino por la salud de nuestro cuerpo en general, por la salud en sí misma, propiamente dicha. Creo que esa es la concientización. Y si ya se nos pasó el tiempo, si ya estamos con un problema, con una patología de columna, poder recurrir a un especialista para que nos dé una idea o una segunda opinión. Muchas veces uno tiene empatía o no con el médico. Gracias a Dios en Salta contamos con varios especialistas de columna, entonces si uno no se siente en empatía o del todo cómodo con uno, tenemos varios también para... 431-1977, para poder comunicarte con Más Salud en Urquiza y Buenos Aires, el centro de referencia, digo, en esta esquina tan conocida de la ciudad de Salta. Para los oyentes que se han comunicado, allí en Más Salud pueden solicitar turnos para hablar con el doctor Leonardo Failá y conocer las posibilidades de encontrar respuestas por allí a estos dolores crónicos, a estas dificultades que se van planteando y que, como les decía al comenzar este desafío, en cierto modo son hasta discapacitantes en algún punto, porque los dolores de columna y todo lo que acarrea tiene que ver con la gran necesidad que tienen hoy los pacientes de encontrar salidas, y a veces la salida es la intervención quirúrgica, y hoy hemos mencionado a esta endoscopía novedosa de columna vertebral. Doctor Failá, gracias por haberme acompañado en este desafío. Vale. Gracias por invitarme, muchísimas gracias. Llegamos al final. En el país es la hora 16, 1 minuto, tiempo de noticias, luego hablemos de política y nos conectamos con vos en este desafío mañana, como siempre, a partir de las 15.